La Central Unitaria de Trabajadores convocó a una paralización de 48 horas que terminó con cacerolazos hace un par de minutos atrás. Los estudiantes universitarios y secundarios llevan más de 3 meses movilizados sin una solución a la vista. Por su parte, los partidos del oficialismo han criticado la forma de cómo se han manejado estas movilizaciones. Para hablar de este y también de otros temas, estamos junto al jefe de bancada de los diputados de RN, Cristian Monkeberg. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Buenas noches o buenos días ya. Estamos ahí en la quemada. En la quemada, Cristian, encantado. Sí, pues estamos ya analizando este paro de 48 horas de la CUT. ¿Cuál es su análisis como diputado de gobierno? A ver, varios análisis uno saca. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es las manifestaciones y las movilizaciones de los jóvenes, de los estudiantes, que han sido pacíficas y con temas bien concretos y bien específicos y con demandas sobre la mesa. Versus esta, yo creo que la movilización que ha llevado adelante la CUT podrá ser legítima o no, podrá ser justificada o no. A mi entender, creo que se asemeja más a una suerte de campaña política con un programa de gobierno sobre la mesa. Venimos saliendo de una elección hace 1 año y medio atrás aproximadamente, donde estos temas se discutieron, se zanjaron y la gente resolvió y votó. Entonces yo creo que la CUT desaprovechó una oportunidad para que sus temas de interés sindical, gremial y local, que dice relación con las demandas laborales, fueran puestos sobre la mesa y se discutieron. Hoy día yo veía simplemente, o veíamos temas centrales como qué tiene que ver con la CUT una nueva constitución, o qué tiene que ver con la CUT un nuevo sistema electoral, o qué tiene que ver con la CUT una mejor salud. Yo creo que son temas que no estaban o formaban parte de lo que estamos acostumbrados de los movimientos gremiales o sindicales. Y por lo tanto, además esto viene acompañado de mucha violencia en la calle y una adhesión al paro importante de ciertos partidos políticos. Yo creo que fue también una irresponsabilidad importante. ¿Te cree que se haya sumado la concertación de cierta manera deslegitimiza este paro para los partidos políticos? Sí, yo creo que lo complica muchísimo. Porque cuando a mí una vez se me dijo, oye, ustedes también fueron muy duros con nosotros como oposición, por ejemplo, con el Transantiago. Sí, pero siempre dentro de los cauces constitucionales que establece la ley, dentro de los trámites legislativos. Nosotros me acuerdo que aprobamos la Luca para el Transantiago, pero eso fue dentro del trámite de la ley de presupuesto. Fuimos duros, porque la gente lo estaba pasando mal con el Transantiago, y aprobamos esa norma, pero eso fue dentro de los trámites legislativos, dentro de la ley de presupuesto. Hoy día la concertación superó todas las normas. De hecho, Mariana Elwin, yo leía hace unos minutos atrás, había criticado a su partido, la Democracia Cristiana, porque dice que no ha sabido ser oposición. Y es verdad, no ha sabido ser oposición en democracia. Y la concertación le está pasando eso. Adherir al paro y después dar declaraciones que incluso daban cuenta de como que estaban con la cola entre las piernas, justificando lo injustificable. De hecho, Andrade señaló hace unas horas atrás o ayer incluso que si el paro estaba marcado por temas de violencia, esto iba a ser un desastre y un fracaso. Bueno, de hecho estuvo marcado por temas de violencia y no escuchamos ni una otra palabra más de conclusión que esa. Escuchaba a Arturo Martínez en la conferencia de prensa, eso de las 6 de la tarde, decir que el gobierno había perdido la votación que tuvo cuando fue gobierno al tener ya un 26% de respaldo. ¿Qué opina usted de esas palabras? A ver, yo creo que aquí cada vez que la gente va declarando más y más y más, se va metiendo con las patas en el barro y no sabe cómo salir. Son una especie de teoría política nueva. Las elecciones son cada 4 años y la elección reciente fue hace 1 año y un poquito más, y el gobierno democráticamente obtuvo la mayoría. Y la mayoría es un mandato de 4 años y nosotros tenemos que gobernar por 4 años y con un programa de gobierno que se nos mandató para que lo ejecutáramos, lógicamente dialogando con la oposición, llegando a acuerdos. No tenemos mayoría en el Congreso, pero tenemos que sacar adelante lo que nosotros prometimos, que dijimos que íbamos a hacer. Por lo tanto, que el señor Martínez diga y desconozca que porque el apoyo hoy día es del 26% no significa que el gobierno perdió la validez. Yo creo que es absolutamente tirado de las mechas o de las pocas mechas que me quedan. Yo de verdad lo veo una brutalidad de marca mayor. Yo creo que el señor Martínez está un poco confundido, no le resultó el paro como quería que le resultara, está enredado, no es presidente de la CUT, entiendo que es como presidente interino, tuvo problemas en su campaña que perdió como diputado, quedó enredado con unas deudas, está muy cuestionado. Yo creo que estas declaraciones apuntan un poquito más a su confusión, creo yo. Diputado, usted como diputado de gobierno,
de jefe de todos los diputados del partido del presidente de la República, no es menor, ¿qué autocrítica se hace? ¿Qué se hizo mal? ¿Cómo se llegó a esta situación? Mira, yo creo que se ha hecho bastante análisis y diagnóstico y en ese sentido errores se han cometido. El propio presidente de la República lo ha reconocido. Expectativas gigantescas se generaron respecto de un gobierno nuevo que venía después de 20 años de concertación. Y esas expectativas se mantuvieron y se mantuvieron en alto, incluso después del terremoto. Anhelo de la gente. Hace un año atrás, con el rescate de los mineros, el gobierno tenía 70% de aprobación. Exactamente. ¿Qué pasó en el camino? Ahí está. Yo creo que se generaron expectativas muy altas y un anhelo y una ansiedad de la gente porque los cambios se produjeran de inmediato. Y eso era absolutamente imposible. Y eso, sumémosle cierto grado también de inexperiencia de muchos de los nuestros que están en el gobierno, y eso era lógico, si nosotros no habíamos sido gobierno y había un grado de inexperiencia, pero eso se ha ido corrigiendo. Yo creo que esas expectativas, esos anhelos, esas ansiedades de la gente y esa inexperiencia se ha ido corrigiendo. Yo creo que el presidente ha sido el primero en reconocer errores. Hoy día tenemos un gobierno más allá de las movilizaciones y más allá de las demandas estudiantiles que está absolutamente enreglado. ¿En qué sentido? En que tenemos un gabinete funcionando con sus prioridades, con los temas concretos que hay que sacar adelante, con las comunicaciones, creo yo, muy bien abordadas hoy día por el ministro Chadwick en esta segunda etapa, que es muy distinta a la que le tocó a la ex ministra Elena von Baer, y por lo tanto yo soy optimista de lo que viene hacia adelante, pero soy optimista en la medida que exista transigencia, que exista disposición al diálogo y a la conversación, y eso un poco está faltando hoy día, y la concertación podría aportar mucho en eso, mucho. Políticamente, ¿qué soluciones ve a este conflicto? Porque personalmente yo veo que esto es una espiral que continúa y ya los muchachos, los estudiantes, los universitarios, los secundarios están a días de perder el año, y cuando eso pase este conflicto se va a radicalizar, entiendo también. Sí. O a entrar a decaer al no tener también una... Sí, es dura la pregunta porque uno de repente no ve luz un poquito más allá, o una luz de esperanza. Yo todavía creo que, no obstante ser una situación difícil de resolver, creo que es absolutamente abordable y con un poquito de voluntad de las partes. Y que no se le diga que el gobierno no ha cedido en nada. Yo creo que nosotros hemos hecho propuestas potentes e importantes en materia de educación, que apuntan, nosotros creemos y estamos convencidos, a solucionar los problemas de fondo de la educación, no en lo inmediato, pero sí a mediano plazo. En la educación superior, por ejemplo, permitir el aumento de becas como el que se está permitiendo, bajar la tasa de interés de los créditos, permitir a su vez un mejor acceso de los jóvenes a la educación superior, fiscalizar fuertemente o pretender fiscalizar fuertemente a las universidades que estén o no estén cumpliendo con sus fines de lucro, pero más allá de eso, que también es importante fiscalizar la calidad de la educación que imparten, creo que son medidas concretas y de fondo. Hay casi, entiendo yo, y hemos visto un 80% de coincidencia entre las propuestas de los jóvenes estudiantes y del gobierno. ¿Por qué no va a ser posible que nos sentemos en una mesa a conversar y a resolver estos temas? Yo creo que falta un poquito de transigencia, falta un poquito de voluntad y de no creer que me voy a solucionar todas las cosas de acuerdo a mis propias ideas. Yo creo que hay un poco de eso en algunos jóvenes y ojalá recapaciten en estos días, porque las marchas no pueden seguir insistentemente, porque hay mucha gente que tiene involucrado intereses, que tiene involucrado tiempo, sacrificio familiar, y por lo tanto sacrificar el año no sé si sea de gran utilidad. Yo creo que la utilidad está en que seamos capaces de sentarnos a conversar y a generar un acuerdo importante en esta materia, porque las bases están. ¿Cómo lo ha hecho el ministro Bulnes? Bueno, al ministro lo conozco ya hace mucho tiempo. Voy a contar una infidencia, éramos compañeros de curso, así que lo conocemos y somos compañeros de profesión, y por lo tanto es una gran amistad. Hubo un cambio de mano de un ministro UDI a un ministro RN. Parece que las cosas difíciles las asumen los RN. Me van a retar después. ¿Se lo dice usted? No, oye, Cristian, yo creo de verdad que el ministro Bulnes es un tremendo ministro.
que en materia de justicia, donde tuvo problemas importantes. Tuvo el incendio de la cárcel. Tuvo el incendio. Estuvimos conversando ese día. Exactamente. Y tiene a su vez un programa de cárceles que llevó adelante importantísimo. Estaba llevando adelante la reforma procesal civil. Bueno, era una serie de reformas, las medidas alternativas para cumplir las penas en libertad, con todo este tema del brazalete, mayor rehabilitación. Hizo muchas transformaciones dentro del Ministerio de Justicia. Yo creo que probó y demostró ser un gran negociador y una persona que es capaz de llegar a acuerdos, de escuchar y de ceder en muchas cosas que otras quizás personas no lo habrían hecho, y ser capaz de llegar a buenos acuerdos. Y eso lo demostró en el Congreso, y por lo tanto creo que en educación está buscando esa misma fórmula. Lo que pasa es que se ha topado con una intransigencia importantísima. Y ojalá que esta cosa se encamine. El ministro Bulnes está haciendo tremendos esfuerzos, he conversado muchas veces con él, se ha juntado muchas veces con los estudiantes y está generando consenso en temas importantes. Yo creo y espero que esos consensos se concreten y se cristalicen en el Congreso. El día de ayer el presidente recibió a un grupo de tuiteros. Estuvimos conversando con Pablo Matamoros, que fue un poco el cerebro de esta reunión. ¿No sería bueno que el presidente también se reuniera con los estudiantes? Con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con Camilo Ballesteros. A ver, el propio presidente dijo ayer que le ofrecía un diálogo directo con los estudiantes si es que lo solicitaban y lo querían y lo pedían. ¿Pero no sería mejor invitarlo a la Moneda oficialmente antes de enviar mensajes por la prensa? A ver, varias cosas en eso. La figura del presidente de la República es lo más importante que tenemos en el país, es la máxima autoridad. Si vamos a hacer una reunión exclusivamente para el show y para que después de la reunión salgan los jóvenes o los estudiantes enojados, tirando en mantel y mandando la punta al cerro al presidente, yo no lo recomendaría por ningún motivo. Si de esa reunión vamos a lograr un acuerdo, vamos a ser capaces de sentarnos en una mesa, vamos a ser capaces de reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo vamos a decir, con un lápiz y un papel, arreglamos este problema, tal como lo decía el expresidente Lagos en su minuto. Aquí se ha escuchado harto esa frase. Y lo ha dicho acá. Bueno, ahí sí que lo recomiendo de todas maneras. Pero si es solamente para poner en riesgo la figura del presidente de la República, más allá que sea el presidente Sebastián Piñera, porque el día de mañana va a ser otro, y eso es lo que tenemos que resguardar. La figura del presidente de la República, pues son nuestras instituciones. Al final es nuestra democracia la que estamos protegiendo. Pero si ese diálogo y esa conversación va de la mano con que después de esa reunión vamos a tener una mesa de diálogo, nos vamos a entender y vamos a buscar acuerdos y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo, bueno, lógicamente lo recomendaría. Pero ¿estarán en disposición los jóvenes a eso? Ojalá. ¿Este es el gobierno de la Alianza o el gobierno de Sebastián Piñera? Me lo responde a la vuelta comercial. Está bien. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Continuamos conversando con el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Cristian Monqueder, que nos va a dar su opinión sobre el gobierno. Yo no le hago esta pregunta en torno a personalizar la figura del presidente Piñera, sino que por su estilo de trabajo. ¿Este es el gobierno de la alianza de los partidos o del presidente de la República, enfocando obviamente por la personalidad que tiene él? Que todos la conocemos, hace varios años atrás. Todos la conocemos y así lo elegimos, y yo creo que lo que quería la gente que votó por él fuertemente también era esa energía, esas ganas, esa fuerza que le imprime al mandato. A ver, claramente este es el gobierno de la coalición, donde hay representantes de Renovación Nacional, de la UDI, donde hay distintas visiones y donde hay mucho respeto a las opiniones que cada uno tiene. A veces se producen excesos, se producen declaraciones que van un poquito más allá de lo normal. Se mandan cartas. Se mandan cartas o cartitas, como les hemos dicho alguna vez, pero yo creo que más allá de eso, hay un gobierno de una coalición y hemos ido entendiendo cada vez más lo que significa tener sentido de coalición, de apoyarnos, de cuidarnos, de darnos ideas, de trabajar arropados. O sea, al final es eso, las coaliciones lo que buscan es eso, y la gente cuando vota no vota por un presidente, vota inmediatamente con quién viene detrás, una coalición, un equipo de gente, un programa de gobierno, y eso ha sido lo que ha ocurrido en Chile. Que muchos de los análisis por este famoso porcentaje en la última encuesta de IMAR, 26%, dan a entender que la figura del presidente de querer estar en todas, lo conversaba con Mario Desbordes hace poco, el hecho de que el presidente hable en la mañana de educación y en la tarde del acuerdo de bien común y en la noche de la reforma tributaria, para uno como periodista también lo complica, porque el presidente se supone que habla una vez al día de un gran tema, periodísticamente, ojalá fuera así, porque yo no puedo poner al presidente hablando de 3, 4 temas durante un noticiero, ¿me entiendes? Entonces, antes del cambio de gabinete,
la figura del presidente estaba mucho más expuesta de lo que está ahora. ¿Fue el cambio de gabinete una solución? ¿Se blindó al presidente con ministros potentes? Sí, y no solamente ojalá hablaran un día de un tema, ojalá hablaran de un tema varios días, sobre todo cuando son temas importantes. Efectivamente se venían cometiendo algunos errores comunicacionales y todo el mundo lo sabe y lo hemos reconocido. Y hoy día se hizo un cambio de gabinete importante donde también las figuras de los ministros son relevantes y donde el presidente tiene que estar para las grandes cosas, para los grandes anuncios, para las grandes decisiones o para los grandes cortes de cinta que también es necesario que esté. Proyectos relevantes como el que vamos a tener prontamente para anunciar el inicio del 7% de descuento de adultos mayores, que es un tremendo proyecto de ley que va a beneficiar a un montón de adultos mayores, un sinnúmero de adultos mayores. Casi el 80% de la población adulto mayor va a tener algún grado de beneficio en este proyecto. Sí, yo creo que el cambio de gabinete ha servido para eso también, para permitir que los ministros en su rol, empoderados, tomen decisiones, hablen y lleven adelante temas relevantes. Ahí vemos al ministro Longueira, por ejemplo, cómo ha sacado adelante una agenda de clase media importantísima, de respeto y de protección a la clase media. ¿Qué otro ministro destaca? Yo creo que los dos ministros UDI que entraron, voy a hablar primero por mis socios, son muy buenos ministros. El ministro Andrés Chadwi también ha hecho una gran labor comunicacional, que no es solamente la vocería de experiencia y de muchos años de circo, sino que también viene un trabajo detrás importantísimo. El ministro Bulnes quizá uno dirá, oye, está metido en el medio forro. Está bien, es un medio problema en el que está metido, pero también una tremenda oportunidad para sacar adelante una solución relevante y importante en materia de educación. Y ha generado puentes, conversaciones, lo que pasa es que es de más largo aliento. Y para qué decir, yo no puedo dejar de nombrar a mi estimado amigo y querido amigo, y además que lo está haciendo muy bien, Andrés Alamán. Yo creo que como ministro de Defensa ha demostrado que sin farándula, con mucho respeto y con mucha claridad, ha ido llevando una cartera de defensa y hoy día está muy bien evaluado. De los 4 ministros que me nombró, 3 fueron senadores. Este enroque, este movimiento, esta designación de ministros del Senado a los ministerios y algunos senadores designados, ¿cómo lo ve? ¿No había gente en la alianza? ¿No hay gente en la alianza para poder hacerse cargo de algún ministerio? O sea, sí, gente hay mucha, pero no hay ausencia de experiencia política. Y hay ciertos momentos de la historia de un gobierno o de la historia política de un gobierno en que la experiencia política vale y vale mucho. ¿Y qué pasó con los grupos Tantauco, con los profesionales que estaban preparándose para hacer gobierno durante 20 años? Los profesionales y los grupos Tantauco, muchos de ellos se incorporaron al gobierno, pero yo por eso hacía la diferencia. La experiencia política no se logra a través de grupos de trabajo, se logra con tiempo, con calle, con contacto con la gente, con solucionar problemas, con llegar a acuerdos, con conversar con la oposición o con el gobierno de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la gente lo tiene que entender. Nuestro gran capital político se conformó en el Congreso. Ahí nosotros tuvimos experiencia y fuimos adquiriendo experiencia política de marca mayor. Y por lo tanto, las mejores fichas, las mejores figuras en cuanto a experiencia política estaban en el Congreso. Y por lo tanto, de ahí había que echar mano. Ahora, lo que pasa es que el sistema de reemplazo es un desastre y hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Constitución, de la cual formo parte en la Cámara de Diputados, para buscar una solución al sistema de reemplazo de los parlamentarios cuando asumen funciones distintas. Está la alternativa de la elección complementaria, está la alternativa que actualmente tenemos, que los partidos designan, o el compañero lista, o incluso otro más, que vaya un suplente como compañero, para que cuando la gente vota por Cristian Monque en una elección, sepa que además viene un suplente, que si a mí me pasa algo, ese suplente asume. Yo creo, y vamos a generar un acuerdo, yo creo que la elección complementaria no es una locura, en ciertas circunstancias. En otras, a lo mejor es bueno que el compañero lista asuma. Por ahí se está generando un acuerdo, yo creo que va a ser un interesante acuerdo y va a salir pronto. ¿Cómo está su relación con la UDI? Hablo de al referirme a su figura de jefe de bancada. Sí. Bueno, el jefe de bancada de la UDI es José Antonio Kast, y con el cual tenemos mucha semejanza y también mucha diferencia, pero nos llevamos bastante bien. Hubo un momento complicado, el de la cartita que habla usted. Sí, no, más que complicado. Yo creo que fue un momento duro porque traíamos una muy buena relación, la cual mantenemos hasta el día de hoy, muy coordinado legislativamente y generando una vocería también importante para la coalición, que yo creo que es relevante eso también, que no solamente las vocerías estén en los ministerios y en el gobierno, sino que también en el Parlamento. Fue un tema complicado, pero lo supimos abordar como corresponde. Se dio vuelta a la página,
se escondió la carta y hoy día estamos trabajando como corresponde, con las diferencias que también están sobre la mesa. Si pensamos distintos muchas veces, pero... Eso pasa en la UDI. ¿Y RN, cómo está? ¿Cómo vi RN, un partido donde puede convivir Carlos Larraín, presidente del partido, con la diputada Carla Rubilar, que tienen pensamientos radicalmente diferentes? Tenemos pensamientos diferentes, pero tenemos raíces comunes. Creemos mucho en la libertad, creemos mucho en el concepto de familia, la libertad en todo sentido, la libertad política, la libertad de emprender, las libertades sociales. Creemos mucho en una política social de Estado importante, que no sea un simple asistencialismo, sino que llegue con ayuda a las personas y les dé las herramientas para crecer. Creemos mucho en el concepto de nación, o sea, hay raíces comunes. Lo que pasa es que uno va derivándose y hay diferentes alternativas. Esa es la gracia de nuestro partido, que además es esencialmente tolerante, donde pueden convivir como... Ahí no me puede decir, hablando desde el presidente bajo. No, sí, hablando, todos tenemos... Porque el presidente también hay que ponerse en el caso de él, pues él también tiene que, con su manera de pensar y de ver la sociedad, tiene que ser capaz también de entenderse con personas que piensan distinto dentro del mismo partido. ¿Usted quiso ser presidente RN? Sí, pues. ¿Sigue con esa idea? A ver, yo creo que uno de los mayores desafíos que a mí me tocó tener es poder aspirar a ser presidente de mi partido, y me encantaría hacerlo algún día. Y no lo escondo, porque creo que hay mucho que aportar. Creo que podemos aportar para que una nueva generación, no digo de jóvenes contra mayores, sino que una nueva generación de dirigentes se hagan cargo de Renovación Nacional, que la proyecten en los próximos 5 o 6 años, donde haya importante generación de liderazgos también nuevos, y que le va a hacer muy bien a la política. Y yo soy un convencido, y ojalá algún día resulte, porque estas cosas tampoco uno las puede estar aspirando y deseando. Son oportunidades que se dan en algún minuto de la vida, y si se da, feliz de la vida. Yo creo que es un tremendo desafío. No obstante ser una complicación importante. Muchos presidentes de partidos que he conversado en esta misma entrevista me han dicho: administrar un partido político es administrar problemas. Sí. ¿Por qué quiere meterse en ese...? Iba a decir algo, pero en eso. No. Y yo sé que administrar un partido político, porque a mí me ha tocado ser secretario general, es administrar problemas, sí, pero también es proyectar cosas positivas. Es ser capaz de que lo que tú piensas, en lo que tú crees y lo que es tu partido se pueda desplegar de la mejor manera posible. ¿Qué mejor para un partido que uno de sus militantes haya llegado a ser presidente de la República? Para nosotros una satisfacción tremenda. Se me están quedando algunas preguntas en el tintero. Bueno, las palabras del intendente Víctor Lobo hoy día no puedo dejarlas de lado. ¿Qué opina de que alguien de la Alianza diga eso? Mal, porque no son buenas declaraciones. Recordemos que el intendente del Biobío dijo que este estallido social se debe a los hijos nacidos fuera del matrimonio. La verdad no lo comparto, no quiero ser ofensivo con él, ni mucho menos, pero no lo comparto. Muchas veces a lo mejor yo he dicho cosas y otras personas no lo comparten de mi misma coalición. Ojalá que sea una mala declaración y que venga acompañado de, más que de explicaciones, de disculpas para las miles y miles de niños que han nacido fuera del matrimonio, y que no creo que sean niños anárquicos o violentistas, ni mucho menos, al revés. Significa una mayor complicación para las madres o padres que tienen que cuidarlos, muchas veces solos, y que se sacan la mugre para suplir al otro que falta. Entonces, no son buenas declaraciones. Y si en algo podemos aportar desde la Alianza, las disculpas porque hayan salido desde nuestro sector y desde una autoridad de mi gobierno. Y ojalá que no se repitan. ¿Qué opina del senador Alejandro García Huidobro? ¿Por qué se lo pregunto? Porque él es senador por la 6ª región, designado. Y usted suena ahí. Sí. ¿Va a seguir como diputado? Lleva 2 periodos, ¿no? Sí, bueno, llevo 2 periodos, estoy recontento como diputado, es una tremenda labor. A mí me gusta lo que hago, yo soy abogado de profesión, pero me encanta lo que hago. Diputado por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Uno de los sectores más opinantes del país, o más influyentes. Y yo alguna vez me tengo que tirar alguna flor, pues yo fui el diputado que más votos saqué en la última elección en todo el país. Alguna flor que me quede. No, pero ¿va a querer seguir en esto de diputado? ¿O se pega el salto ahí de senador? A ver, cada desafío en su minuto. Hoy día soy jefe de bancada y quiero hacerlo lo mejor posible. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo, inicios del próximo año, que es cuando parte el próximo periodo, y nosotros nos elegimos entre marzo y abril hasta el marzo y abril del año siguiente. Y bueno, las opciones que vengan hacia adelante hay que analizarlas dentro del partido. La opción senatorial es una tremenda opción. Se me ha invitado de la 6ª región, dirigentes de esa región a formar parte de una elección parlamentaria como senador.
hay otros que también en la octava han planteado fuertemente la posibilidad de mirar hacia allá. Lo quieren de varios lados. No sé si dará para tanto, pero esos desafíos hay que conversarlos dentro del partido. Perfecto. Twitter, usted activo tuitero también, opina bastante. Sí, opino, pero a mí el Twitter me gusta mucho porque uno puede también ver el pulso de lo que está pensando la gente. Monitorear, está como Matamoros, anda monitoreando. No, está bien, monitoreo, pero olfateo para ver lo que está diciendo la gente. El timing. Es muy bueno, de repente cuando pasan noticias duras o complicadas, uno recurre a esta herramienta y es muy potente, porque uno inmediatamente se da cuenta cómo vienen las cosas. Está apareciendo su cuenta de Twitter ahí, le pueden enviar mensajes. ¿Ha atendido ojalá buenos mensajes. Por su propio dueño? Sí. Pues yo tengo dos Twitter. Uno que es @semonkever, que es mío, que lo veo yo, y otro que es @hacelapega, que es mi eslogan de la campaña, y en ese es como es el más institucional. Ahí ponemos noticias, etcétera. En especial para los vecinos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Muchas gracias. Y para los de las otras regiones. La octava y la sexta. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Por venir a esta hora también a esta entrevista. Gracias a ustedes por informarse. Sigan ahora viendo CNN Chile.